Ya. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hoy estamos en vivo y en directo aquí en el Hospital de San Juan de Dios con un profesional, su nombre es Jordi Mitjà y es enfermero de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital de Sant Joan de Déu, como decía, de Barcelona. Buenas noches. Buenas Jordi, noches. ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Merche, y con toda la gente que se está empezando a conectar. Yo te agradezco muchísimo la invitación porque hemos tenido dificultades hasta ahora para podernos conectar y hemos optado por la opción más, bueno, pues más simple, ¿no? Y es acercarme hasta el hospital. Así que hoy vamos a hacer un directo un poco diferente para todos. Lo que sí que me gustaría es que si tenéis dudas, preguntas o os gustaría consultar alguna cosa a Jordi, yo os diría que lo introdujerais, que hicierais la pregunta en ese icono que hay en la parte inferior derecha, que es un interrogante. Así cuando veamos que hay preguntas iremos directamente, porque con la logística que hemos montado sería difícil el leerlo a esta distancia. Bueno, pues vamos a empezar. Tienes una amplia formación académica, entre ellas destacan los másteres de salud mental en pediatría y salud digital, y eres miembro del comité técnico de la plataforma digital Som Salud Mental 360, ¿sí? Buenas noches. El objetivo de este directo pues es de alguna manera poder dar respuesta a aquellas consultas más habituales que se nos generan cuando oímos hablar del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y conocer pues ese portal temático de TCA, que es la plataforma digital Som Salud Mental 360, del que luego nos hablará Jordi al final de esta entrevista. Así que bueno, yo ya me pondría en marcha y empezaríamos un poco con las preguntas que tenemos planteadas. Porque no sé si te gustaría avanzar algo, explicar alguna cosa antes de esta entrevista, ¿no? Bueno, no, sí que me gustaría decir, ¿no?, que es importante, ¿no?, lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, que es hablaremos de trastornos de la conducta alimentaria, pero hablaremos también de salud mental, ¿no? Y una de las cosas importantes es hablar, ¿no?, de salud mental, o sea, que se creen estos foros, ¿no?, y estos ambientes es importante, ¿no?, porque es importante también visibilizar la salud mental para poder ayudar a la gente, a las familias, a los usuarios, pues que tengan más herramientas o que puedan, ¿no?, gestionar mejor estos momentos. Muy necesario y muy interesante esto que estás diciendo. Vale, pues yo me pondría en marcha ya. Si hay, como decía, alguna pregunta para las personas que estáis entrando ahora y que no lo hayáis oído, como hoy la situación es muy diferente, que no estamos en diferentes ubicaciones, que nos encontramos los dos en el mismo hospital, pues os pediría que, como lo estamos haciendo solamente desde una conexión, tenemos el aparato un poquito lejos, el dispositivo un poco lejos, y así las preguntas las podríamos ver si las metéis, si las escribís en la parte inferior derecha, en el icono del interrogante. Bueno, pues yo lo primero que te preguntaría, Jordi, y que es como muy obvio, pero ¿por qué aparece un TCA? Esta es muy buena pregunta, ¿no? Y es seguramente la primera pregunta, ¿no?, que se hacen las familias, ¿no?, que se preguntan esto por qué aparece, ¿no?, o por qué viene. No sé, que me gustaría antes decir que lo importante cuando se inicia, ¿no?, un proceso de recuperación de este tipo de trastornos, seguramente lo más importante en ese momento no es buscar la causa, sino lo que es más importante es iniciar el tratamiento y poner todos los esfuerzos, todas las energías en ese tratamiento, ¿no? Y habrá tiempo, seguramente mucho tiempo, pues para buscar esa causa, ¿no? Pero un poquito la pregunta que hacías, ¿no? Este tipo de trastornos aparecen por muchas causas, tiene un origen multifactorial e intervienen diferentes variables. Podríamos decir, ¿no?, que una de las variables son los factores genéticos, también intervienen los factores psicológicos, serían aquellos perfiles, ¿no?, de personas que tienen una autoexigencia, que son muy perfeccionistas, que tienen una baja autoestima. Y también los factores sociales, que estos también tienen un peso muy importante, ¿no? Y actualmente la sociedad que vivimos impera un modelo de belleza de extrema delgadez, que se potencia en las redes sociales, y también hay mucha presión sobre la imagen corporal en nuestra sociedad. Le damos mucha importancia, ¿no? También habría factores familiares,
Aquí la familia juega un papel muy importante a la hora de promover, de fomentar valores saludables, ¿no? Cuando hablamos de imagen corporal, cuando hablamos de hábitos alimentarios. Y por último también hablaríamos también de factores desencadenantes, que son aquellos, ¿no? Es aquella situación emocional estresante, ¿no? Que nos hace que surjan cosas, ¿no? Y un ejemplo que me gusta poner mucho a mí es el COVID, ¿no? El confinamiento fue una situación estresante, ¿no? Que nos produjo una serie de elementos, ¿no? Que también hizo que se dispararan los trastornos de la conducta alimentaria. Otra situación emocionalmente estresante puede ser pues, una separación de unos padres, el fallecimiento de un familiar querido, etc., ¿no? Pero un poquito aquí el mensaje clave es ese, ¿no? Que lo importante es centrarnos en la recuperación, en buscar la mejor solución y tener las mejores herramientas, y ya tendremos tiempo de centrarnos en cuál es la causa o el motivo. Claro, entonces dices tú que es importante esa primera atención, ¿no? Avanzando un poco, porque lo hemos proyectado para más adelante hablar de este tema, pero yo aprovecharía este momento para preguntarte qué es lo que tiene que hacer una familia cuando se da cuenta de, bueno, porque hablaremos de las señales de alarma, ¿no? Pero una vez detectamos que pasa algo, que nos hemos dado cuenta de algo, ¿cómo reaccionamos las familias? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al pediatra? ¿Hablamos con el cole? ¿Lo abordamos desde casa, que es muy complicado? Porque claro, la inercia es decirle a la niña o al niño qué está pasando, por qué no come, agobiarlo, etc. ¿Cómo tenemos que actuar en ese momento? Lo que comentas, ¿no? Que la detección precoz, ¿no? Es súper importante, y que cuando antes lo podamos detectar, ¿no? Que las familias aquí lo puedan detectar, que después hablaremos un poquito de señales de alarma, esto es fundamental, ¿no? Pero lo que decías, ¿no? Merche, también a nivel práctico, ¿no? Ostras, hoy detectamos que nuestra hija, nuestro hijo, vemos que algo no acaba de ir bien, ¿no? O de funcionar bien. Lo primero sería, pues, intentar hablar con él, ¿no? No juzgarle, esto es fundamental, ¿no? Si hemos notado una conducta es porque algo no funciona bien. Sí, pero eso es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que intentar no juzgarle. También escucharle, ¿no? Y hacerle este acompañamiento. Muchas veces una persona que lo puede estar pasando emocionalmente mal o no está en su mejor momento, estando a su lado, ¿no? A veces sin decir nada, solo la presencia física es mucho, ¿no? Por lo tanto, acompañarle, poder hablar de qué le preocupa, si ha habido unos cambios, ¿no? Y después recomendarle el hecho que en ese momento lo que necesita es una ayuda profesional, ¿no? Necesita que unos profesionales le valoren y que tenga ese acompañamiento y esa valoración médica, ¿no? Por lo tanto, sería esto, ¿no? No juzgar, escuchar, acompañar y que pueda recibir una atención médica. Es muy importante esto que estás explicando, y realmente para ello las familias necesitamos ese acompañamiento para saber cómo actuar, ¿no? No obstante, después podemos hablar del tema. Bueno, pues tú nos hablabas de las señales de alarma. ¿Cuáles pueden ser esas señales de alarma, Jordi? Aquí es muy importante, ¿no? Que entendemos también como señales de alarma, ¿no? Pues cuando durante un tiempo, no hablamos de un día, 2 días, ¿no? Si durante 2 semanas, un tiempo prolongado, ¿no? Hay algo con mucha intensidad, ¿no? Ostras, que ha cambiado de repente, ¿no? Ajá. Y aquí habrían diferentes bloques, ¿no? Pues signos y síntomas físicos, ¿no? Aquí hablaríamos pues que ha habido una pérdida brusca de peso, ¿no? O muchos cambios, o que ha habido, lo que decía anteriormente, ¿no? Una pérdida de peso sin un origen claro. Otro de los factores, ¿no? Físicos muy importantes es que aquella persona ha dejado de tener la menstruación, ¿no? Ostras, nos está diciendo que el cuerpo es una señal, ¿no? Que no funciona bien. Después también tendríamos, ¿no? Cambios o señales de alarma a nivel psicológico, ¿no? Esa persona, ostras, de repente tiene una extremadamente preocupación sobre la alimentación, sobre el peso, sobre la imagen corporal, ¿no? También vemos que tiene una baja autoestima, que está más irritable, ¿no? Ostras, que hay un aislamiento a nivel psicológico, ¿no? Pues todo esto ya también nos hace decir, ostras, aquí hay algo que no acaba de funcionar bien, ¿no? Y también los cambios conductuales, ¿no? Que estos también son muy importantes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues que hay conductas con la alimentación extrañas, ¿no? Que menudea, o vemos cosas, ¿no? Que antes no hacía, que esconde comida, que hace deporte, ¿no? También de forma excesiva, ¿no? Que también es una señal importante, ¿no? Que se pone ropa más ancha para tapar partes del cuerpo, ¿no? Que hay también un aislamiento social, que se queda en casa, ¿no? Pues también a nivel conductual esto, ¿no? Pero también el mensaje es este, ¿no? Si vemos que algo que de repente, ostras, durante un periodo considerable y con una intensidad grande, ¿no? Pues, ostras,
vamos al médico, ¿no? A los profesionales para que nos hagan una valoración, ¿no? Y que la cosa también no vaya más. Claro, pero yo ahora me planteo, muchas veces la familia puede pensar, a ver, por ejemplo, es una niña que siempre pues, ha tenido cierto peso o bueno, siempre ha sido normal, pero de repente, y además coincidiendo con esa edad de la adolescencia, pues empieza a presumir más, a ponerse ropa diferente, a cuidarse un poco más porque ya sigue a algunos influencers o tiene modelos que para ella son ideales e intenta emularlos. La familia a veces puede confundirse, puede pensar que hay una conducta extraña y en realidad sea simplemente una conducta de, bueno, pues de adaptación a ese medio, etcétera, ¿no? Claro que si nosotros en este caso vamos a los profesionales, podemos ir al médico de cabecera o, bueno, al pediatra en este caso, ¿no? Y así, seguramente estas cosas enseguida se pueden descartar, ¿no? Exacto, ¿no? En este caso haría falta una valoración, ¿no? Ajá. Y aquí que es importante también, ¿no? Es decir, estos comportamientos nos afectan a nivel emocional, ¿no? Ostras, ¿no? Podemos tener otra tendencia de ropa, hacer unos cambios, pero ¿no? A nivel emocional o a nivel de conducta, ¿no? No hay unos cambios, ¿no? Por eso que sí que es importante, pues, ¿no? También poner medida, ¿no? Poner en lo que nos pasa y si tenemos dudas siempre a los profesionales sanitarios, ¿no? Y también cada caso, ¿no? También no hay todos los casos son iguales, sino que cada caso tiene unas particularidades, ¿no? Que es importante también pues poder valorar por los equipos de profesionales. Ajá. Y entonces cuando una familia se encuentra con esas características, ¿no? Que de repente, pues yo entiendo que claro, si ve que su hijo o su hija en este caso ha perdido la regla o está perdiendo demasiado peso. Claro, si pierde la regla, por ejemplo, entiendo que automáticamente pues, acudirá a un ginecólogo, ¿no? Para que valore esa situación, ¿no? A lo mejor esa familia ni tan siquiera ha pensado que su hija pueda tener una restricción alimentaria, ¿no? Pero, ¿dónde acudimos? ¿Dónde vamos? Esta es muy buena pregunta, ¿no? Y parece a veces muy obvia y no es tan obvia, ¿no? Para la población esto también, ¿no? Para poner un ejemplo, en los institutos, ¿no? Los centros de secundaria, muchos profesores no saben cómo acudir, dónde acudir, qué hacer cuando detectan en el aula, ¿no? un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Aquí sería el circuito sería ir, ¿no? Al médico de cabecera, al pediatra, a la enfermera de referencia, ¿no? Para que puedan hacer una valoración, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, acudir a nuestro médico, enfermera de referencia para que nos pueda hacer esta valoración. Y si es conveniente o es necesario, pues se hará una derivación a un centro de salud mental, ¿no? Y en este caso, pues si es un menor de edad, irá a un centro de salud mental infanto-juvenil y si es un adulto, a un centro de salud mental de adultos. Por lo tanto, el primer paso siempre es el médico que tenemos más cerca de casa, ¿no? En nuestro centro de atención primaria, que nos haga una valoración y ya nos dirá los siguientes pasos. Vale, genial. Claro, a veces es un poco complicado esto, ¿no? Porque, y más, hablabas tú antes del momento de la pandemia, ¿no? Que ha sido como un detonante y que nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, pero además también hay más dificultades, ¿no? A la hora de acceder a un servicio. Pero bueno, tenemos que buscar recursos, a veces incluso hasta las asociaciones, ¿no? Que nos pueden echar una mano y nos pueden orientar, ¿no? ¿O cómo lo ves esto? Sí, me lo he dejado también, pero que, sí, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Y también lo decimos muchas veces al principio, ¿no? Que busquen, ¿no? A asociaciones como la vuestra, ¿no? Que también hacéis un papel súper importante, ¿no? Porque realmente las familias ahí lo que encuentran es apoyo entre iguales, ¿no? Se encuentran lo mismo, ¿no? Familias que han padecido pues lo mismo que están padeciendo ellos en ese momento y esto tiene una fuerza brutal, ¿no? Súper importante, ¿no? Por lo tanto, también, ¿no? Y les recomendamos también, ¿no? Que puedan buscar estas asociaciones, ¿no? Que dan mucho soporte, mucha ayuda, ¿no? Y que tienen un impacto muy importante para ellos, ¿no? Porque a veces lo importante, ¿no? Es que te lo diga una persona que está sufriendo lo mismo que tú, ¿no? Y eso tiene una fuerza brutal, ¿no? Y las asociaciones hacéis un trabajo, ¿no? Que es muy importante y también gracias por el trabajo que hacéis. Bueno, a lo mejor ahora pensarás que estoy tirando tierra sobre vuestro servicio y no, para nada, ¿eh? O sea, yo valoro mucho el trabajo profesional, pero muchas veces nos hemos encontrado familias en la asociación que solamente con hablar con una persona que se ha encontrado, que ha vivido situaciones iguales, similares o diferentes, ¿no? Pero que han vivido pues ese malestar, esa inseguridad por cómo está su familiar, por cómo se encuentra
su hijo o su familiar, muchas veces te dicen que solamente con esa charla, con esa poderse descargar, con ese poder hablar sin juicio por parte de la otra persona, ya lo valoran como algo muy, muy positivo para ellos. O sea que yo de verdad que secundo este tema, el apoyo de las asociaciones, porque la verdad es que juegan un papel muy, muy importante. Parece que no, pero es un papel prioritario también dentro de todas las actividades que se puedan llevar a cabo. ¿Tú piensas que la sociedad sabe lo que es un TCA? Yo te diría que existen muchos mitos o muchas falsas creencias, ¿no?, sobre estos trastornos. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si preguntásemos ahora por la calle, ¿no?, nos dirían que una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria es que tiene siempre infrapeso, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay mucha gente que tiene un normopeso y que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pues esto es una de las falsas creencias, de los mitos, ¿no?, que existen. También, cuando hablamos que mucha gente se piensa que solo es un problema relacionado con la alimentación, ¿no? Que es como un síntoma, no es que no quiero comer. Y aquí siempre nos gusta poner también la metáfora del iceberg, ¿no? De decir, es un iceberg, lo que se ve es la alimentación, la comida, pero por debajo existen muchas otras más cosas, ¿no? Como son la gestión emocional, la autoestima, el perfeccionismo, todo esto que hay debajo, ¿no? Y al final el problema hay que atacarlo por ahí, ¿no? No es si no sería muy más fácil decir una persona que no coma, que coma y se soluciona el problema, y no es así, ¿no? Y después también el estigma que hay, ¿no?, en los temas de salud mental, ¿no?, que parece que si es una cosa que no se ve, ¿no?, hay otras patologías que se ven a nivel físico, y los problemas de salud mental muchas veces no los apreciamos a simple vista, ¿no? Y eso también influye un poquito, ¿no? Pero cosas como las que estamos haciendo ahora, que es lo que decía antes, ¿no?, hablar de salud mental ayuda también, ¿no? Porque esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no?, y es normal, tenemos que normalizarlo y no pasa nada. Sí, a mí me gusta comentar una cosa que tiene que ver con el trastorno de la conducta alimentaria, pero no solamente con ese trastorno de la conducta alimentaria, sino con otros tipos de trastornos, y lo comentábamos hace un rato en privado. Yo te decía, es que un TCA no deja de ser como cualquier adicción. La adicción a una sustancia tóxica, la adicción a los móviles es una forma de refugiarse, de castigarse, de mitigar el malestar, focalizándose en algo, ¿no?, en algo que nos hace olvidar el problema que tenemos, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahí el trastorno de la conducta alimentaria tiene una serie de componentes y además toca un elemento que es muy importante, que es prioritario para nuestra salud, que es el alimento, ¿no?, que es la alimentación. Pero ¿tú qué piensas respecto a eso que te comento? Sí, ¿no?, que es muy acertado, ¿no?, un poquito el símil, ¿no?, sí, con las adicciones, ¿no?, donde lo encontraríamos, ¿no? Por ejemplo, la conciencia del problema, ¿no? Si una persona consume tóxicos o otro tipo de adicciones, muchas veces no es consciente, ¿no? Te niega que estar realizando esta conducta y no está en otra conducta. Entonces nos pasa lo mismo, ¿no? El paciente en una fase inicial, ¿no?, cero conciencia de enfermedad, ¿no? Y después también lo encontraríamos en la motivación por el cambio, ¿no?, que no existen, ¿no?, esas motivaciones para poder cambiar. ¿Te refieres a mejorar? O sea, a mejorar, todo sí, lo ¿no?, que significa ganar peso, porque claro, aquí en esta enfermedad, en este trastorno, hay una situación que el deterioro, o sea, la falta de alimentación también nos hace estar peor a nivel de conciencia, ¿no? O sea, sí, cuanto menos comes... estás más desnutrido, ¿no? Claro. Y a nivel cognitivo también influye. Claro. Sí. Es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, está ahí en los dos canales, ¿no? No comes, no hay alimentación, no hay nutrición, y tu capacidad para darte cuenta de las cosas también está como enmascarada, ¿verdad? Sí, sería ese. Vale. ¿Cómo podemos prevenir? Que para mí es una palabra muy importante, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de trastornos? Aquí la familia, ¿no?, tiene un papel muy importante, ¿no?, en la prevención, y uno de los ejemplos que ya está estudiado y que es un factor de protección sería que realizar al menos una comida en familia, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, nos levantamos por la mañana las familias, vamos al colegio, no desayunamos con ellos, a la comida, a la merienda, a la cena, ¿no? Pues hacer una comida al día, ¿no?, con nuestros hijos,
nos ayuda a detectar señales de alarma, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto es un factor de protección. Después también la familia tiene un papel muy importante en la promoción, ¿no? de valores saludables, ¿no? A nivel corporal, a nivel de autoestima, de resiliencia. Y aquí hablamos, ¿no? de una tanta importancia en el peso y la comida, la diversidad corporal, también no ligar el éxito, ¿no? al cuerpo, potenciar otras cosas que no sean el cuerpo, por ejemplo, ¿no? el carácter de cada persona, la personalidad, las habilidades sociales, ¿no? Potenciar todo esto, ¿no? Y después también fomentar ese ser críticos, ¿no? Que no todo aquello que consumimos, todo aquello que vemos, muchas veces es así, ¿no? O sea, que también fotografías retocadas, mensajes que nos dan que la felicidad, ¿no? Todo es feliz, ¿no? Pues todo esto también, ¿no? Que poder desarrollar, ¿no? El ser críticos. Jolín, qué interesante y cuántas cosas tenemos que modificar en nuestro día a día, ¿no? Porque sí que es verdad, tú dices, por ejemplo, ese factor de protección que es una comida al día, ¿no? Yo tengo muchos años y recuerdo que cuando era más joven, en casa siempre comíamos juntos, comíamos y cenábamos juntos. Sí que es cierto que a lo mejor un miembro de la familia llegaba más tarde del trabajo, pero en general todos teníamos un horario similar. Es cuando vamos creciendo que también te encuentras en una edad pues como más conflictiva, en la que bueno, pues hay más dificultades porque aparecen pues esas inseguridades y todos esos factores que hacen que todo, no me sale la palabra en castellano, truntolle, ¿no? Que todo empiece a moverse de otra manera. Es cuando además coinciden esta serie de situaciones, ¿no? Simplemente que quería comentar eso, ¿no? Y cuántas cosas tenemos que aprender, ¿no? Cuántas cosas tenemos que tomar conciencia para darnos cuenta que la prevención está en nuestras manos, ¿no? Bueno, en fin, estoy viendo preguntas, permíteme un momento que me acerque, porque estoy viendo preguntas aquí, dice Yolanda García Zárate, si el peso no es un criterio, ¿por qué los profesionales no lo aplican? Preguntan. Bueno, es una pregunta también un poco difícil de contestar porque no conocemos el caso, ¿no? Claro. Habría que conocer el caso, ¿no? Evidentemente que no todo se centra en el peso, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Hay personas que pueden tener un normopeso, pero tener, ¿no? A nivel mental, a nivel psicopatológico, pues otras dificultades, ¿no? Sí que es verdad que el peso es un dato objetivo, ¿no? Y esto sí que se tiene en cuenta pues en muchas valoraciones, ¿no? Pero yo sí que diría esto, ¿no? Que sí que es verdad que no todo se centra en el peso, ¿no? Porque a veces hay pacientes que recuperan un peso saludable y hay que seguir el tratamiento, no es que lleguen a un peso saludable y se les dé la alta, ¿no? Por lo tanto, no sé el caso en concreto, ¿no? Pero yo te daría este mensaje, ¿no? De decir de que es un dato objetivo más, igual que otros, ¿no? Pero que no es excluyente, que no todo se centra en el peso. Bueno, y yo antes creo que lo hemos comentado, que yo tenía la idea de que a partir de un peso determinado el ingreso, o sea, ya se puede dar de alta a la persona. Hablamos de que hay cuanto menos se come, cuanto menos se ingiere, también hay mayor deterioro. Entiendo que hay un peso que es el límite a partir del cual el deterioro empieza a recuperarse, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, esto es a nivel orgánico, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Cuando vamos recuperando, estamos más nutridos, ¿no? Pues el cuerpo empieza a funcionar mejor, ¿no? O sea que también es importante esto, ¿no? De tenerlo en cuenta también. Claro. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas que tenemos. Hablábamos de cómo prevenir este tipo de trastornos, has hablado de los factores de protección y, bueno, y de la prevención, etcétera, ¿no? O sea, esas diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta, como la prevención, etcétera, ¿no? Y bueno, y esta pregunta seguramente que te la hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué ocurre más en las mujeres que en los hombres, en las chicas que en los chicos? Todo y que no se puede decir que no hayan chicos, y cada vez encontramos más, quizá, ¿verdad? Sí, si de 10 personas, ¿no? 9 serían chicas y 1 chico, ¿no? Y me ha gustado esto que has dicho, ¿no? Porque muchas veces los chicos están invisibilizados, ¿no? Yeah. Y me gusta, ¿no? También comentar, ¿no? Por ejemplo, un paciente, una persona, ¿no? Usuaria, que nos decía que, claro, él pensaba que tenía un trastorno de la conducta alimentaria y cuando buscaba la información, se ponían en Google, todo lo que salía, las siluetas, toda la información era para chicas.
Claro, entonces pensó, pues esto no lo tengo, Claro. ¿no? Pero sí que lo tenía, ¿no? Y sí que es verdad que los chicos también, por esto pasa, ¿no? Pero pasa menos. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta que hacías, Merche, ¿por qué pasa más a las chicas, ¿no? Pues esto, la explicación seguramente la tendríamos en el canon de belleza que tenemos actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Las mujeres es de extrema delgadez, ¿no? Esa presión social que tenemos, estética, y en cambio en los hombres es más musculado, ¿no? Pues seguramente se entendería, ¿no? Un poquito la respuesta iría por aquí. Uh-huh. ¿Y consideras que es más difícil tratar un trastorno de la conducta alimentaria en personas adultas? No tendría por qué, o sea, la edad no es un factor determinante, ¿no? Lo que sería determinante sería la evolución y el tiempo de tratamiento, ¿no? Aquí sí que es importante tener en cuenta esto. Cuando antes se detecta un trastorno de la conducta alimentaria y empieza el tratamiento, el pronóstico es mucho mejor. Y si además, ¿no? El entorno, la familia, ¿no? Todo este entorno social es favorable y ayuda, pues también, ¿no? Por lo tanto, sería más, ¿no? en esa evolución, ese tiempo que lleva, ¿no? Y el entorno que tiene, ¿no? La red alrededor que tiene. Ajá. Mira, se me ocurre una pregunta ahora, me ha venido a la cabeza y he pensado, en algunas circunstancias un trastorno de la conducta alimentaria puede ser algo, si quieres, provocado por uno, ¿no? O sea, yo tengo una intención de perder peso, tengo una intención de, o por ejemplo alguien me ha dicho, ay, has perdido algo de peso por circunstancias, o has hecho algún esfuerzo, o has estado de vacaciones y, ay, estás más guapa, has perdido peso y tal, ¿no? Esto puede condicionarme a mí a decidir perder peso porque me siento más aceptada, ¿no? Pero ¿se puede dar el caso de personas que tienen una pérdida de peso o entran en un trastorno de la conducta alimentaria sin ser conscientes? Sí, ¿no? Bueno, aquí seguramente también habría que valorar el caso, ¿no? Pero muchas veces empiezan, ¿no? Con lo que dices tú, ¿no? Con algún comentario, quiero perder un poquito de peso, empiezo una dieta y se les va de las manos, ¿no? Realmente la sensación de control se les va y entonces aquí es donde tenemos la frontera, ¿no? La línea de decir, ¿no? Cuando esto ya empieza a ser un problema, ¿no? Un trastorno de salud mental, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces esta línea a veces es muy fina, ¿no? Y pasas muy rápido al trastorno, ¿no? Que esto sería el problema de salud mental, ¿no? Que una anorexia, ¿no? O un trastorno de conducta alimentaria es muy grave, ¿no? Y entonces sí que podemos tener ese problema, ¿no? Y es cuando realmente pues ya no hay conciencia de enfermedad, pueden haber conductas, ¿no? Que son perjudiciales para la salud, etc. Sí, la verdad es que estamos hablando de restringir la alimentación y quizá no somos ni conscientes de que alimentarse es vital para nuestra vida, ¿no? Para mantener nuestro organismo y tener una vida normalizada, ¿no? Y es que este es un problema que trae la muerte. Sí, sí, de hecho es dentro de todos los trastornos mentales, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria son los que tienen más mortalidad. O sea, más que la esquizofrenia, que la depresión, ¿no? De una anorexia, hay un 5%, ¿no? De pacientes pues, que pueden llegar a un riesgo orgánico, ¿no? y a morir, ¿no? Y esto es una realidad, porque si vamos, ¿no? Restringiendo y ponemos nuestro cuerpo al límite, pues puede pasar, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Sería el trastorno mental donde hay más porcentaje de mortalidad. Sí, porque además yo pienso, ¿no? En situaciones en las que yo me he encontrado con personas que les cuesta controlar, o sea, qué importante es eso, el tratamiento en las primeras fases, porque llega un momento que, bueno, hablábamos antes del estigma. Fíjate si puede ser estigmatizante el hecho de que las personas de tu entorno no entiendan tu problema. Piensen que la solución, como tú decías antes, es únicamente comer. Comes y te recuperas. Y en épocas anteriores, y yo me he encontrado en ello, te pueden llegar a pensar que como no comes porque no quieres, es una manía tuya. Y es una tontería que tú tienes en tu cabeza, que eres una irresponsable, o sea, es todavía sentirte más culpable, ¿no te parece? Sí, sí, ¿no? Esto aparece, ¿no? Y después también a veces se pueden escuchar comentarios, ¿no? Esto es un capricio, ¿no? Total. ¿No? Y no lo es, ¿no? Realmente es un problema
muy grave, ¿no? Y que hay que tratar, ¿no? Pero esto a lo mejor también es, ¿no? Por la falta de conocimiento, ¿no? Por los mitos que hay, ¿no? Por la desinformación, etcétera, ¿no? Pero realmente el que tiene este problema no lo ha buscado, ¿no? Y esto también hay que dejarlo claro, y está en una situación que la ha superado, ¿no? Que en ese momento necesita ayuda y que entre todos tenemos que ayudarle. Vale. Bueno, pues entonces, ahora llegados a este momento, con toda la información que tenemos, antes hemos hablado de dónde hay que acudir, pero yo ahora te pregunto, ¿cómo podemos actuar si detectamos que una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria o puede tenerlo? Lo que decíamos un poquito antes, ¿no? El no juzgarle, ¿no? Tenemos que, ¿no? Ese problema lo ha superado, pues intentar hablar con él, acompañarlo, preguntarle cómo se siente, ¿no? Tratar un poco más la parte emocional, ¿no? Que vemos que hace días que vemos que alguna cosa ha cambiado, ¿no? Y si es un menor y no quiere recibir esta ayuda, pues que esto a veces pasa, ¿no? Esto es otro melón, es otro problema, ¿no? Pues decirle que se lo tendremos que explicar a sus padres, ¿no? Seguramente la otra persona reaccionará de una manera negativa o nos dirá que no, pero nosotros tenemos que decírselo a sus padres porque es un menor y en ese momento necesita ayuda, ¿no? Y también con el tiempo, esto lo vemos también, que esa persona que niega, ¿no? O que se enfada con la persona que se lo ha dicho a sus padres, después le dice, ¿no? Que gracias por habérselo dicho, que le ha salvado la vida, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Pero es importante esto, ¿no? No juzgar, acompañarlo, ¿no? Que necesita ayuda, ¿no? Y estar ahí a su lado y animarle, ¿no? A que pueda ir a los profesionales. Y el acompañar, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Estar a su lado, a veces el no decir nada, ¿no? Imaginamos, ¿no? Que está lloviendo ahora y estoy a tu lado aguantándote un paraguas para que no te mojes, ¿no? Pues esto sería un poquito lo mismo, ¿no? La escucha activa, sí. ¿no? El estar acompañando a la persona. Sí, y ahora yo saliéndome de este tema, esto que estás diciendo de la escucha activa y de no hacer nada, simplemente acompañar, sí. Muchas veces vemos a una persona querida o una persona de nuestro entorno que lo está pasando mal y muchas veces en lugar de validar ese sentimiento que tiene, muchas veces le decimos, tranquilo, no pasa nada, va, que tú eres fuerte, que lo vas a superar, no llores, tal, ¿no? Y no nos damos cuenta, y no porque queramos hacer ningún mal, pero no nos damos cuenta de que de esa manera lo que hacemos es no validar esos sentimientos que tiene esa persona y lejos de la actitud que está teniendo, solamente con que esa persona se sintiera escuchada sería suficiente, más que decirle todas estas cosas que lo intentan animar y que la otra persona no está pudiendo recibir. Así es, sí. Bueno, y el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria, no hemos hablado de los tipos de trastorno de conducta alimentaria que hay, que luego los tratamos si te parece, pero podemos decir que duran toda la vida, o sea, es una enfermedad para siempre, crónica. Por suerte no, estaríamos hablando de que estos trastornos no son para toda la vida. Si hacemos un tratamiento, ¿no? Médico especializado, ¿no? Con un enfoque integral, ¿no? Que sea por un equipo interdisciplinar, que abarque todas las áreas, ¿no? La persona se puede recuperar. Es reversible, ¿no? Nosotros lo decimos mucho también. Esto es un momento de tu vida, ¿no? Pues que ahora tienes este problema, pero volverás, ¿no? a cómo era tu vida antes de tener este problema, ¿no? Por lo tanto, este mensaje es importante. La gente se puede recuperar haciendo tratamiento, la gran mayoría de personas se recuperan, hacen una vida normal. Sí que es verdad pues, que hay alguna parte, ¿no? de estas personas pues, que tienen que ir haciendo, ¿no? Pues, tratamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que es reversible, ¿no? Y que las personas se pueden recuperar. Y se recuperan. Y se recuperan, afortunadamente se recuperan y luego pueden mantener una vida absolutamente normal. Y yo te digo una cosa, las personas que pasan por un trastorno, sea del tipo que sea, y cuando se trata del trastorno de la conducta alimentaria también, uno recibe muchos aprendizajes. El aprendizaje personal, el de crecimiento personal interno, que es necesario llevar a cabo para poder recuperarse, el aprendizaje sobre la nutrición, cómo es mejor, cómo es más saludable tirar adelante, poder cubrir nuestras necesidades alimentarias, de cómo cuidar nuestro cuerpo a través del ejercicio, etc. Y cómo estar en unas condiciones óptimas a nivel psicológico, ¿no? Y lo digo porque es que me parece súper curioso, ¿no? Es un trastorno, es una problemática de salud
que aborda muchos aspectos, tantos como tiene la patología en sí mismo, ¿no? Hablamos de que es un problema de la alimentación, pero por eso tenemos nutricionistas. A veces es necesario tomar algún tipo de medicación para bajar ese estado de malestar, y de ahí el psiquiatra, el psicólogo, los enfermeros. Quiero decir que es interesante el conocer todos los profesionales. Que hablabas de un equipo multidisciplinar, es muy necesario reconocer también todos los profesionales que forman parte del tratamiento, ¿no? Y lo que decías, ¿no? A raíz de lo que decías, ¿no? Que al final es como una mochila, Total. ¿no? Que vamos cargando, ¿no? Esta mochila de herramientas para afrontar situaciones que después en nuestra vida diaria seguramente nos van a pasar, ¿no? Y este aprendizaje que hemos tenido nos ayudarán a poder afrontarlo de otra manera, ¿no? O sea, en el futuro, ¿no? O sea que estas herramientas también nos van a ayudar pues para el día de mañana, ¿no? Claro, esto es una cosa que siempre la comento cuando tengo oportunidad, ¿no? Cuando uno pasa por un trastorno, no por un trastorno, por una problemática, una situación conflictiva, puede ser una enfermedad, puede ser... Todo te deja un aprendizaje. Y cuando pasas por una situación de estas características, que tienes la necesidad de ponerte en manos de profesionales que te echen una mano, que te ayuden a sacar partido a todo lo que tú tienes, a esas vivencias, a esas necesidades, a ese autoconocimiento, eso es algo que te va a servir de por vida. Porque hay personas que este proceso lo hacen con la madurez, ¿no? A medida que van pasando los años y van pasando de situaciones complicadas en situaciones complicadas, y al final un día tropiezan con una piedra y se tienen que parar para hacer un tratamiento X, ¿no? En estos casos es verdad que es muy duro, ¿no? Porque que una persona con 14, con 12, 13, 14, 15 años pase por una vivencia de estas características, pero luego será algo que le acompañará toda su vida. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y nos lo dicen, ¿eh? Una vez están recuperando, ¿no? Que es que muchas, ¿no? De las cosas que han ido trabajando, ¿no? Gestión emocional sobre todo, resiliencia, ¿no? Pues que les ayudan a afrontar, ¿no? Las adversidades del día a día que van a tener. Ajá. Bueno, esta pregunta seguramente te la habrán hecho muchísimas veces. ¿Es posible recuperarse de la anorexia? Pero mantener los pensamientos de la enfermedad. O sea, yo me recupero de la parte alimentaria, pero ¿me recupero del resto? Esta es muy buena pregunta, ¿no? Y que muchas personas, ¿no? Que tienen este problema también nos la dicen, ¿no? Sí, nos podemos recuperar, ¿no? Y esto es como la pregunta del millón, ¿no? Ostras, voy a seguir teniendo, ¿no? Pensamientos relacionados, ¿no? Con la alimentación, con el cuerpo, ¿no? Pues seguramente que si ahora no salimos aquí fuera del hospital y preguntamos a la gente si se preocupan por la alimentación y por su cuerpo, nos van a decir que sí, ¿no? Claro. Pues todo el mundo nos preocupamos ¿no? Por la alimentación y con nuestro cuerpo, ¿no? Aquí la diferencia está cómo esa preocupación, ¿no? Qué nivel de intensidad tiene, ¿no? Y cómo te afecta a nivel conductual, es decir, ostras, esto me afecta, pues dejo de comer, hago conductas no saludables, y a nivel emocional. Aquí está la diferencia, ¿no? Pero el tener unos pensamientos, ¿no? Pensar, ¿no? En la alimentación, en el cuerpo, esto lo seguiremos haciendo toda la vida, ¿no? Claro. O sea que la diferencia estaría en esto, ¿no? A nivel conductual y a nivel emocional, cómo esto nos afecta. Claro. De ahí la importancia que tiene el ponerse en manos de profesionales que te ayuden a gestionar todas esas cosas, ¿no? Que te ayuden a gestionar la parte más de comportamiento, pero luego también la parte interna, ¿no? La parte esa que no te deja mostrarte como tú eres y te hace engancharte constantemente a este tipo de comportamientos, ¿no? Sí. Buscar un comportamiento de adicción o un comportamiento de no comer, o un comportamiento de adicción al sexo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y cuánto aproximadamente puede durar un tratamiento? Claro, son tratamientos largos, ¿eh? No son tratamientos de 1 mes, 2 meses, la media estaría entre 4 o 5 años, ¿no? Podemos poner el símil que es como una maratón, es una carrera de fondo, de que las familias también se tienen que entrenar mucho, que esto es muy importante, y lo importante es llegar al final, pero también llegar en condiciones, no llegar tampoco que lleguemos muy cansados, muy saturados, ¿no? Sino llegar también con unas condiciones óptimas, ¿no? Es un tratamiento, ¿no? Pues que también hay muchas subidas, muchas bajadas, ¿no? Habrá momentos en que parece que todo va muy bien y al día siguiente lo vemos todo negro.
pero esto forma parte del tratamiento, claro. ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De que nos enfrentamos a un proceso, ¿no? Que nos va a durar un tiempo, pero que si vamos siguiendo y vamos avanzando y se puede ir avanzando, pues iremos mejorando, ¿no? las situaciones. A mí me gusta también poner un ejemplo, ¿no? Que a veces pensamos que siempre estamos en el mismo punto, ¿no? Decimos, ostras, vamos avanzando un poco, pero siempre estamos como en el mismo círculo. Y no, de hecho es como una espiral, ¿no? Aunque hayamos avanzado un poquito, no estamos en el mismo punto, sino que estamos un poquito por encima, ¿no? O sea que lo importante es ir avanzando, aunque nos parezca que hacemos pasos muy pequeñitos, ¿no? Pero que realmente nos ayudan y que sí que es verdad que pasito a pasito vamos avanzando. Bueno, y aquí es este símil que has hecho tú de ir como en bucle y ir avanzando poco a poco, me hace pensar en las recaídas. Las recaídas existen, porque seguro que existen. Sí. Yo reconozco más las recaídas, por ejemplo, en las adicciones, ¿no? Que la gente las vive como si fuera una frustración, la vive como un derrote, ¿no? Como que no he superado algo. Pero en realidad las recaídas no son un volver a empezar. No, las recaídas no forman parte del proceso, ¿no? Y lo tenemos que vivir, ¿no? Como un aprendizaje también. Sí que a lo mejor hemos ido un pasito para atrás, ¿no? Pero esto nos tiene que ayudar a intentar aprender, ¿no? A identificar qué es lo que no ha ido bien, a tener herramientas para poder seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante por eso durante el tratamiento tratar las recaídas, ¿no? Por eso también se pone mucho hincapié en todo esto, ¿no? Por ejemplo, ostras, ahora he tenido un problema gastrointestinal que tengo que comer más blando y no como normal, pues ostras, esto que no me vuelva a entrar. Vuelves a entrar en el bucle, ¿no? O por ejemplo, he tenido una situación emocional estresante, me ha dejado mi pareja, etcétera. Ostras, que esto no lo relacionamos con la comida, ¿no? Por eso es muy importante estos factores que a veces hay de recaídas, ¿no? Identificarlos y poder trabajarlos también para que no nos ocurran. Claro, muy interesante, muy interesante, que esos son procesos de vida, en realidad, ¿no? Cosas que de forma natural se repiten en nuestra vida, ¿no? No todo es lineal y todo fantástico. Hay subidas y bajadas, pues de la misma forma los procesos de recaída en la recuperación, ¿no? Y al principio hemos hablado mucho de la familia, ¿no? Hablábamos de cómo acompañar, etc. Pero ¿cómo debe actuar la familia? Claro, la familia tiene un papel muy importante, ya lo hemos dicho, y la familia tiene que entender, ¿no? O hacerle ver, ¿no? A la persona afectada que ellos están para apoyarle, que le quieren, ¿no? Que es su hija, pero tienen que hacer frente al mismo tiempo al trastorno, ¿no? Y importante que la familia identifique pues cuando habla el trastorno, ¿no? Que es cuando insulta, cuando intenta negociar, ¿no? Y también cuando habla la persona sana, ¿no? Que es cuando expresa las emociones, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí la familia esto tiene que saber identificarlo, ¿no? Y poder acompañar a la persona, mostrarle apoyo, estar a su lado, ¿no? Ser muy firmes con la parte esta del trastorno, tiene que seguir las pautas y al final eso, ¿no? Hacer este acompañamiento, ¿no? Como haríamos con cualquier otro problema de salud, ¿no? Pues aquí también lo mismo, ¿no? Mostrarle afecto, cariño, escucha activa, si no quiere expresar las emociones en algún momento, pues no forzarle, ¿no? Etcétera. Pero hay que reconocer, Jordi, que es una situación complicada. Muy difícil. La familia está desbordada muchas veces porque ven la problemática de salud que hay. Ya no solo es la manía de esa persona que no quiere comer, que no es una manía ya, o sea, ellos han tenido que aprender que eso no es una enfermedad, no es una manía, no es un capricho de esta persona, no es que quiera estar a la moda o que tenga tonterías en la cabeza, es una enfermedad que no puede controlar y que es preciso un tratamiento, pero además ellos tienen una convivencia con esta persona, tú hablas de que hay momentos en los que habla la enfermedad y hay momentos en los que habla la persona, ¿no? Habla de emociones, de sentimientos, de sensaciones, pero cuando habla la enfermedad es tirana, tiraniza a los padres, como ellos tienen que formarse, o sea, para ellos es necesario que las familias también entren dentro de la terapia. Sí, ¿no? Por eso también, ¿no? En las unidades, ¿no? Pues se hacen muchos talleres psicoeducativos con las familias, talleres también de gestión emocional, ¿no? Para que tengan estas herramientas, ¿no? Que a veces tendemos, pues, una cosa muy simple, que es siempre estar hablando de comida, ¿no? Parece, claro, ¿no? Nuestra conversación solo gira en torno a la comida, al peso, ¿no? Y a la imagen corporal. Pues no, intentar
tener estrategias para no hablar de esto, ¿no? La familia tiene que tener estas herramientas, ¿no? Porque tiene también que combatir con la enfermedad también, ¿no? Por eso es importante ¿no? que tengan estas pautas, que las puedan aplicar, que tengan herramientas, que no es fácil, lo que has comentado, no es fácil. Y es un trabajo también de fondo, ¿no? Pero también poco a poco, con el tiempo, ¿no? Y ese papel es muy importante. Pero muy de fondo, ¿eh? Muy de fondo. Muy de fondo, porque yo he conocido familias que, claro, tú has hablado de que ese tratamiento, un tratamiento dura alrededor de unos 4 o 5 años. Tú calcula 365 días al año, que hay que comer 2-3 veces al día, durante 5 años, es una situación complicada. Hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste y por eso también hay herramientas, ¿no? Decir, oye, cuando uno de los dos está más desgastado, a veces también va a hacer un cambio, ¿no? Es como una carrera de maratón, ¿no? Que se van pasando el relevo, pues venga, ahora que yo estoy un poco desgastado, coge tú un poco más las riendas, ¿no? Pero que es importante también, y en el caso que fuera necesario, pedir ayuda también, claro, ¿no? A las asociaciones, como hemos dicho, a los profesionales, ¿no? Si también la situación nos supera, ¿no? Pues hay que pedir ayuda también. Hay una herramienta súper interesante, hay una herramienta súper interesante que nosotros la utilizamos en la asociación, que son los grupos de ayuda mutua, en los que las familias tienen la posibilidad de compartir con otras familias y es una herramienta súper potente que permite bajar el nivel de angustia y poder expresarse de una forma libre, sin juicios y, bueno, desangustiante. Es que no me sale ahora el adjetivo, pero realmente es una herramienta que funciona muy, muy bien. Sí. Yo animo a todas las familias que estén o no estén asociadas que busquen grupos de ayuda mutua porque es una forma de descongestionar esas tensiones y, bueno, pues la duración es aproximadamente de 1 hora y media cada semana o cada 2 semanas, o sea que tampoco resta mucho tiempo. Pero yo animo a las familias a que puedan probar una herramienta de esas características porque realmente funcionan muy bien. Hablábamos de la familia, pero ¿y los amigos? ¿Cómo...? Porque claro, hablamos de personas jóvenes muchas veces, ¿no? Las personas adultas a lo mejor saben gestionar de otra manera, ¿no? Pero cuando hablamos de niños, de adolescentes, muchas veces esa inseguridad, ese miedo a sentirse juzgados, ya les puedes explicar de 1000 maneras. ¿Hay que hablar con los amigos o con el entorno? ¿Hay que explicarlo? Claro, el tema de explicarlo es una decisión, ¿no? Que es muy personal. Si no lo quieren contar, pues que no lo cuenten, ¿no? Pero si lo cuentan, ¿no? Que a veces decimos, ostras, yo voy al colegio, ¿no? Y no quiero que lo sepan. Y si no tengo que ir al cole, cada día voy poniendo una excusa, ¿no? Y al final las excusas acaban, porque la semana tiene 7 días, una excusa cada día, al final te acaban pillando, ¿no? Y un poquito, ahora entrando más en materia, ¿no? Sería decir, oye, si lo quieres explicar, explícalo de forma natural, como si fuera otro problema de salud. Explícalo también al entorno más cercano, a aquellas personas de confianza. Tampoco hay que entrar en muchos detalles, no hace falta explicar todo el tratamiento, claro. O sea, hay que poder explicar, ¿no? Pues que estás en un proceso, que necesitas ayuda, que estás haciendo un tratamiento y no pasa nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que es una decisión que es personal, pero también muchas veces, ¿no? Si pensamos cada uno de nosotros, si una persona, un amigo, un familiar estuviera pasando por este problema y nos lo explicara, ¿cómo reaccionaríamos, no? Pues seguramente de una forma muy natural, mostrándole nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra escucha, ¿no? Y esto es lo que realmente pasa, ¿no? Por lo tanto, al final es eso, ¿no? Pues que hay que buscar la manera el momento, ¿no? Y la manera, ¿no? Pero explicarlo a veces también muchas veces va muy bien porque la persona se queda más descansada, ¿no? Claro. No se ha quitado como una losa de encima, ¿no? Y eso también va bien, es poder hablarlo y no quedártelo todo. Claro, no tiene que andar impostando, dando justificaciones, dando explicaciones que a lo mejor igual solamente con explicar que tengo una problemática y necesito un tratamiento y estoy recibiendo apoyo, ya sería necesario, ya sería suficiente. Y no hay que explicar, no hay que entrar en detalles. Nada más, cualquier enfermedad, tú no explicas todo el contenido de la enfermedad. Tengo esta dolencia y estoy en tratamiento, punto. Entonces, eso también yo creo que eliminaría un poco más el estigma que se vive en determinadas situaciones, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del entorno escolar, cuando los alumnos que acompañan o que conviven en el entorno donde está esta persona, cuando no se explican las cosas con
con el contenido adecuado, cuando se explican medias verdades o se quiere dar demasiadas explicaciones y al final no se explica nada, pienso que ahí es cuando empieza a generarse el estigma, ¿no? Y a generarse un poco el fantasma de, ¿no? Y es cuando empieza a haber, pues estas, no sabría cómo decirlo, ¿no? Empiezan a haber confabulaciones y ahí es donde se puede atacar. Los niños a veces pueden ser un poco crueles, ¿no? Y se puede empezar a atacar a esa persona y empezar a estigmatizar eso que está pasando, ¿no? A veces lo que tú dices, con una información sencilla y que se trabaja en el aula, ¿no? Fulanito está en tratamiento porque tiene un problema de salud y tendrá que salir un día a la semana, ¿no? O 2 días a la semana. Pero, bueno, pues él podrá seguir las clases y podéis ayudarle. Bueno, no lo sé, ¿eh? Sí, pero... sí. Y los profesores, ¿no? Aquí también los tutores tienen un papel muy importante, ¿no? De hacer esto. No hace falta que el alumno lo explique a toda la clase, ¿no? Efectivamente. Es el profesor el que puede también gestionar todo esto, ¿no? Y ahí ayudan mucho también los docentes. Bueno, estamos llegando a una hora un poco límite. Te voy a hacer un par de preguntas y veo que hay algunas preguntas en el chat. Perfecto. ¿Vale? Hacemos, si quieres, las que teníamos pendientes, ¿no? Sí, y respondemos las... Sí. Yo me gustaría preguntarte, así a grandes rasgos, ¿cuáles son los diferentes tipos de trastorno de conducta que hay? Porque todos conocemos la anorexia y la bulimia, pero hay otros tipos de conducta alimentaria, de trastornos alimentarios, que se están dando y que hay muchas personas que a lo mejor no conocen. Bueno, de los clásicos, sí, ¿no? Claro. Que conocemos la anorexia, ¿no? Que es esta restricción, ¿no? De no comer, que la podemos también, ¿no? Pues puede ser restrictiva, también purgativa, ¿no? La bulimia, ¿no? Que hacemos, comemos cantidades de comida y después también intentamos purgarla, ¿no? Y después también habría, por ejemplo, ¿no? La vigorexia, ¿no? Que es esta obsesión por el cuerpo, ¿no? De que trabajamos mucho el cuerpo, la musculación, la ortorexia, ¿no? Que es también la obsesión por la comida sana. Hay nuevos diagnósticos, como por ejemplo la ARFID, ¿no? Que es estos pacientes que solo pueden comer ciertas texturas, etcétera, ¿no? Pues estos serían así rasgos sí, más generales. Más generales, ¿no? Los tipos que hay. Sí. Vale, ¿y hacia dónde van los nuevos tratamientos que se están planteando cada vez más, que se van introduciendo cada vez más? Pues un poquito lo que se intenta, ¿no? Es atender a la persona y a la familia en su entorno natural, ¿no? Que realmente es donde está el problema, ¿no? El problema cuando vienen al hospital seguramente van a comer, pero cuando están en casa no comen y es cuando hay todas las situaciones, ¿no? Por lo tanto, si los profesionales se pueden desplazar al domicilio y ver la situación, ¿no? Cuando van a comer en el comedor, qué es lo que pasa, el previo, el antes y el después, ¿no? Todo esto se puede trabajar. Por lo tanto, los nuevos modelos, ¿no? Van en la atención domiciliaria, a tratar al paciente en el entorno natural, sin olvidar también que aquellos casos, ¿no? Más graves que necesitan atención, ¿no? Que se puedan seguir tratando en el hospital también. Claro. Bueno, yo por último te quería preguntar por el portal temático de trastorno de conducta alimentaria de Som Salud Mental 360, que tú acompañas, que nos explicaras así a grandes rasgos un poquito de qué se trata. Este es un proyecto que nace de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y es una plataforma digital sobre salud mental que tiene una característica muy importante, que ha sido co-creada entre profesionales del ámbito de la salud, del ámbito educativo, del ámbito social y también con personas con experiencia propia. Y también con asociaciones de familiares en primera persona y también asociaciones en primera persona. Y toda esta co-creación lo que ha hecho es crear contenidos, ¿no? Con unos objetivos, ¿no? Que son empoderar, promover la salud mental, fomentar toda la parte, ¿no? del estigma también, y con unos criterios siempre pues, de ética, de innovación, de rigurosidad. Y hay 10 portales temáticos y uno de esos portales es el portal de trastornos de la conducta alimentaria, donde lo formamos un equipo, ¿no? Pues de personas en experiencia en primera persona, asociaciones, y lo que intentamos es eso, ¿no? Crear contenido que pueda ayudar, ¿no? Que sea fiable, seguro para las personas pues, que lo necesiten en ese momento, ¿no? Y hay diferentes formatos. La web es som360.org y si entráis pues podréis entrar en el portal de TCA. Hay un apartado también para hacer preguntas, o sea que si hay dudas, etcétera, pues también las respondemos. Muy interesante. Pues yo, si te parece, dejaré la reseña para Perfecto. que cualquier persona que quiera entrar
puede hacerlo, es posible, ¿verdad? Y tanto, sí, sí. Vale, Perfecto. genial. Pues si te parece vamos a leer las preguntas Adelante. que nos han dejado. Me Muy voy a bien. acercar un poquito, porque si no, a ver, mira, primero tenemos aquí una que dice, ser consciente del problema, esto lo dice Juan Manuel Barroso Domínguez, dice, ser consciente del problema que uno tiene facilita el decirlo con naturalidad tanto a familiares como al entorno. Bueno, no es tanto una pregunta como una aclaración, ¿no? Muy bien, Sí, sí. sí, correcto. Y tenemos aquí una pregunta que nos han dejado hace rato, Yolanda García, también, dice, si llevan 2 años y medio, el problema no se enquista, cada vez va a peor. Claro, esto es un caso particular que es complicado. Claro, bueno, es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que el tratamiento también es un tratamiento que es largo, ¿no? Y que hay momentos, ¿no? Que hay subidas y bajadas. No quiere decir que llevemos 2 años y que si estamos por una situación que cuesta más, que ya vamos a estar siempre mal, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Y pasa, ¿no? Que hay pacientes que una temporada están ¿no? con más dificultades, pero después avanzan y se van recuperando, ¿no? Lo importante ahí es no perder la esperanza, claro. ¿no? Esto es muy importante y que si seguimos haciendo el tratamiento la persona irá mejorando, ¿no? Aunque ahora esté en un momento complicado, ¿no? Y además yo creo que estamos en un momento que hay que tener en cuenta el factor adolescencia. El factor adolescencia es un momento vulnerable. ¿Ha entrado una pregunta más? Ah, no. Es un momento muy vulnerable donde la adolescencia tiene altos y bajos. Es vulnerable, es insegura, no tiene claras muchas cosas. Entonces nos encontramos con una enfermedad que los rapta en un momento absolutamente delicado de sus vidas. Y quizá esos 2-3 años harán que esta persona, con el tratamiento y con el crecimiento natural, ¿no? ¿No te parece? Llega un momento que poco a poco vaya madurando cada vez más, entrando en un proceso que muchas veces no nos damos ni cuenta. Y entra el momento de recuperación. Y ahí es donde empiezan todas las cosas que se han ido aplicando a hacer un efecto que al principio nos parece que no hay recuperación, que tú decías, es un bucle, bueno, decías que es como una espiral, ¿no? una espiral y no acabamos de ver que parece que siempre estemos en el mismo sitio. Pero vamos avanzando, ¿no? Pero en realidad vamos avanzando, y es cierto. Sí, sí, sí. Eso Yo creo que es un importante. poco lo que está viendo Mari Carmen, me parece que era. Sí, sí. Bueno, sea como sea, no sé si tenéis alguna pregunta más, estamos llegando al límite, llevamos 1 hora ya. Yo creo que, no sé si te gustaría aportar algo más, añadir alguna cosa más a todo lo que hemos dicho. No, simplemente dar las gracias, ¿no? A Sfatak también Sí. por organizar estos encuentros, a toda la gente que se ha conectado, ¿no? También para las preguntas, Sí. ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Que tengamos esperanza, ¿no? Que es un proceso largo, ¿no? Pero que al final, ¿no? Es como si estamos en un pozo y nos echan muchas cuerdas, seguramente saldremos, ¿no? Claro. O sea que lo importante es eso, echar muchas cuerdas para poder ayudar a aquella persona que pueda salir del pozo y se puede salir. Y sobre todo yo pienso que las familias no desesperarse, buscar la ayuda adecuada, porque si nosotros estamos tranquilos como familias, las personas que dependen de nosotros y de este tratamiento, al final se sentirán más tranquilas y yo creo que todo el proceso será mucho más sencillo. Y tanto, sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis viendo y a todas las personas que nos veréis porque va a quedar grabado. Y nada, os esperamos el próximo miércoles. Un abrazo a todos y buenas noches. Muchas gracias. Adiós.